Amén. Y vamos a orar al Señor, que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Así que le invito a inclinar su rostro y vamos a hablar con papá. Amado Dios, te damos la gloria y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno. Le pedimos, Señor, Espíritu Santo, que usted nos hable, nos ministre, nos enseñe, nos abra el entendimiento, Señor, para que usted sea edificando nuestras vidas, exhortándonos, consolándonos, Señor, y abriéndonos el camino, Señor, que usted nos tiene trazado, Señor. Ayúdanos, Padre, y ministranos, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que el Espíritu de Dios nos ayude, ¿no es verdad? ¿Se recuerdan, amados, que estamos viendo el caso de José? Vemos la bendición que estuvo primero en Abraham, en Isaac y en Jacob. ¿Se recuerdan? ¿Y cuál fue el llamamiento de Abraham? Yo lo llamé ¿para qué? Para que él fuera padre de multitudes. Yo te llamaba para que heredes bendición. Pero vemos una situación acá en José, que sale Génesis 37, que yo lo voy a invitar a leer, porque muchas veces usted dirá, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué si yo estoy en los caminos de Dios, si yo temo al Señor, qué está pasando? ¿Por qué no viene la bendición? ¿Por qué a veces es tan difícil? Aquí vamos a encontrar algunas verdades bíblicas en las que el Espíritu del Señor nos va a hablar y nos va a ministrar. Génesis 37. Aquí está hablando de la historia de Jacob. Nosotros vemos que Jacob fue llamado también para dar bendición. Acuérdense que la bendición estaba en Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? 2. El primogénito era Esaú. Pero Jacob fue el que le tomó el talón, por decirlo así, y le pusieron nombre Jacob, que se llamaba el que toma el lugar del otro. ¿Por qué? Porque en Jacob estaba llamada una promesa y una bendición. Pero vemos que Jacob quiso tomar esa bendición a la mala, como forzar a Dios, que yo quiero conseguirlo. ¿Y él qué hizo? En obediencia a la mamá, porque la mamá tenía claro que estaba la bendición sobre él. Pero él engañó a su padre. Al engañar a su padre, ¿qué recibió él? Engaño de sus propios hijos, engaño de su propio suegro, que tuvo que trabajar por 14 años por sus 2 mujeres. Entonces nos damos cuenta que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Pero la bendición está ahí. La bendición nunca se va a ir de tu vida. ¿Me entiendes? La bendición siempre está en la mano de Dios para bendecirte. Pero hay situaciones en nuestra vida que tenemos que nosotros alinear. Y acá vemos en el caso de Jacob, cuando llegó de nuevo a la tierra de Canaán, de vuelta de haber salido de la tierra de su suegro Labán, que se encuentra con Esaú y se reconcilia. Luego empieza a hablar la historia, vamos a Génesis 37, Jacob se quedó a vivir en Canaán. O sea, él ya estaba dentro de la tierra prometida, de la tierra de la conquista. Y le dice, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y comienza primero con José. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, quien eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Una cualidad en José, llevaba quejas. Era el soplón de la familia, ¿cierto? El soplón. Israel quería a José, y lo otro punto, Israel quería a José más que a sus otros hijos. ¿Qué problema hubo acá? Celo. José hizo diferencia con los hijos. ¿Por qué? Porque le había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, de muchos colores. Esa túnica de muchos colores que le llama ahí es una túnica que usaba solamente la realeza. Es decir, su padre puso a José por encima de sus otros hermanos, como a través de su amor por él y a través de un acto especial que era una túnica. Esas fueron las causas por las cuales vino una reacción. Todo en la vida tiene una reacción. Repita conmigo, todo en la vida tiene una reacción. Aquí vamos a ver la reacción de sus hermanos.
Pero al darse cuenta a sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo. Y ni siquiera lo saludaban. O sea, era tanto el odio que había nacido en el corazón de sus hermanos que ni siquiera lo saludaban. Yo le pregunto a usted, ¿a un enemigo suyo usted lo saluda? ¿O va por la calle y usted no lo quiere ni ver? Es porque aún hay odio en el corazón. Hay rencor, resentimiento. Y dice acá, pero les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Más encima, el José era medio cachiporro, soplón, el preferido, como se puede decir, el florerito de la mesa. ¿No es verdad? Porque claro, él era especial. Porque su papá le puso algo especial porque era el hijo de la amada. Y lo había tenido en su vejez. Usted sabe que en la vejez los abuelos chochan. Ya no crían tanto porque ya vienen a regalonear a los nietos. Él había nacido en su vejez, entonces lo regaloneaba. Pero aquí se produjo lo que es la envidia. Sé que se produjo los celos, las rivalidades. Y él tuvo el famoso sueño que todos sabemos. Dice, hoy vi a 11 manojos de trigo. Estábamos todos haciendo el trigo y de estos 11 manojos se inclinaban ante mí. Claro, y los otros lo odiaron más todavía. Y después tuvo otro sueño. Soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y ya el papá se enojó y dijo, oye, ¿qué te crees tú que yo y tu madre vamos a venir a honrarte? O sea, ya como que se le estaba subiendo el humo a la cabeza. ¿No es verdad? Pero esos sueños venían de parte de Dios, porque él tenía un destino profético. Pero el gran problema que ocurrió acá, que sus hermanos le tenían tanto odio, que lo vendieron como esclavo. Por eso dice la palabra, todo el que se enaltece será humillado. Y todo el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermano, tenemos que mantener una actitud humilde. No importa dónde Dios te lleve, o lo que tú hagas por Dios, o para Dios, o los estatus que tú puedas tener, mantén siempre un corazón humilde. Porque todo aquel que se enaltece es humillado. Aún siendo José bajo los propósitos y los diseños de Dios en su vida. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la palabra. Aquí nos da una gran enseñanza. Y bueno, en el caso de José, vemos que Dios, ¿qué tuvo que hacer? Quebrantar, en cierta manera, su orgullo, ¿cierto? Su altivez, el creerse mejor que su hermano. Y él fue separado de su padre a los 17 años. Estuvo recién cuando él se presentó ante Faraón, los sueños que él tuvo, los tuvo a los 17 años. Y esos sueños se demoraron 23 años en cumplirse. Porque a los 30 años José fue llevado a Faraón para ponerlo en el segundo lugar del reinado de Egipto. Y aquí José tuvo 2 hijos. Busque Génesis 41-51. Vamos a analizar esta historia, hermano, porque en esta historia nosotros vamos a poder reflexionar muchas cosas quizás que están pasando en nuestra vida, o situaciones que tú estás viviendo. Pero déjame decirte que a pesar de los problemas que tú estés viviendo, o la situación económica, o los problemas familiares, la promesa de Dios siempre está ahí, para bendecirte. Y acá dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José quería olvidar a su padre, a sus hermanos y a su trabajo. Él quería olvidar todo el proceso de tribulación y angustia que vivió en el pasado. ¿Y cuántos de nosotros hemos querido olvidar nuestro pasado? Muchas veces yo quería olvidar los sufrimientos que yo viví cuando era niña. ¿Por qué yo tuve que pasar todas esas cosas que viví? ¿Por qué tuvimos que sufrir tanto con mis hermanos, con mi mamá? ¿Por qué? Y cuando tú entiendes, hermano, los propósitos de Dios, le das gracias a Dios por lo que viviste. Acá en el caso de José no había entendido todavía el propósito de Dios, que puso el nombre de su primogénito. Lo único que él quería era olvidar a la casa de su padre. ¿Era voluntad de Dios que olvidara la casa de su padre? Porque su padre y sus hermanos estaban en su sueño profético. Aparecían en ese sueño hace 17 años atrás, pero él quería olvidarlos. Él se quería conformar con, ya, Dios me bendijo acá, quiero quedarme aquí con mi esposa y mi posición.
pero se quería olvidar del papá y de sus hermanos y del duro trabajo que los llevó a ese lugar. Hermanos, Dios no nos llama a olvidar, Dios nos llama a agradecer. Y mire lo que dice acá. En su primogénito, luego dice, en Génesis 41:52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín. Y acá yo quiero que usted entienda algo de este nombre. Efraín dice, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuál es la conducta correcta que debe haber en nuestra vida? Que Dios me hace fructificar en la tierra de mi aflicción. Gracias Dios por el padre que tuve, por los problemas que viví, por todas las situaciones de angustia que viví, porque me hicieron conocerte más. Me llevaron a buscarte, a tener sed de ti. Me llevaron a realmente enamorarme de ti. Gracias Señor por la tierra de mi aflicción, porque allí es donde yo tuve más fruto. Entonces, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El nombre del segundo hijo es el correcto. Y dice, ¿y sabe por qué? Y Dios bendijo esa declaración de José. Búsquese Génesis 48:20. Porque acá Dios quería darle a entender a Jacob y a José que lo que realmente trae la bendición de la herencia es que todos esos procesos difíciles de angustia que tú viviste te van a traer fruto. Te van a traer fruto. ¿Y sabe qué? Cuando estaba muriendo Jacob, José le trajo a sus hijos, Manasés y Efraín. Y les dijo, te los traje para que me los bendigas. Pero Jacob no bendijo al primogénito, no bendijo al Manasés, porque era el diseño de Dios no bendecir esa actitud, de olvidar la casa de mi padre y mis hermanos, sino que entender que toda mi aflicción va a traer fruto. ¿Y qué hizo Jacob? Cambió sus manos y bendijo al Efraín y lo puso antes que a Manasés. Y él hizo algo profético, hermano, porque la bendición estaba en Abraham, Isaac, Jacob, y se traspasó a Efraín. ¿Se da cuenta? O sea, la bendición grande y sobreabundante era sobre Efraín. Porque Dios nos da a entender a la iglesia y a ti y a mí que lo que realmente nos va a dar el fruto de concedernos la herencia es entender que toda mi aflicción me va a traer fruto. ¿Se da cuenta lo que Dios nos quiere dar a entender hoy? Y acá dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel a toda una nación, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que Manasés. La mayor bendición en nuestra vida, hermanos, saber que toda tu aflicción, la tierra de tu aflicción que has vivido en tu pasado, va a traer fruto. Y acá dice la palabra, en Efraín, hermanos, había un llamamiento de conquista y de posición de autoridad, de gobernar naciones. Y nosotros podemos darnos cuenta en qué. ¿Se acuerdan ustedes quién fue Josué? ¿De qué tribu era? Efraín. Y Josué conquistó la tierra de Canaán. Débora, ¿de qué tribu era? Efraín. Débora era una mujer, esposa de Lapidot. Ellos vivían en el monte de Efraín. Ella juzgaba a Israel en una palmera. Era de la tribu de Efraín. Mire, yo le voy a contar. Josué 19:50 dice, tal como el Señor lo había ordenado, le dieron la ciudad de Timnat-Será en la región montañosa de Efraín, que fue la que Josué pidió. Y Josué reconstruyó la ciudad y vivió en ella. Josué conquistó, primero que nada, la tierra prometida y reconstruyó una ciudad entera. Porque el que tiene la mentalidad como Efraín, es decir, que yo entiendo que mi aflicción me va a traer fruto, yo voy a tener sobreabundancia y voy a conquistar cosas mayores de las que han hecho mis antepasados. Mire lo que también dice
Bueno, Débora ya lo vimos, se lo voy a buscar, Jueces 4:5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de también Efraín. Y los hijos de Israel subían allá en juicio. La mentalidad que tenían los efraítas, hermanos, era de conquista, era una bendición. Ellos reconocían y sabían que la bendición que habían recibido, una revelación de que tenían que entender que la tierra de mi aflicción siempre va a traer fruto. Luego dice, mire lo que dice aquí la palabra. Jeremías 31:9. Dios siempre, hermanos, a mí lo que más me impresionó en la Biblia cuando empecé a leer los reyes de Israel, que siempre Dios hizo una distinción entre los de Judá y los de Israel. Judá, sabemos que venía también de un linaje de realeza, por el rey David. Porque el rey David, como amó a Dios con todo su corazón, fue sacado de la manada, ¿cierto?, de las ovejas y fue puesto como rey. Es un hombre de fidelidad y de amor a Dios conforme al corazón de Dios. Aunque no era de la tribu de Efraín, por la actitud del corazón que él tenía, fue puesto en realeza. La tribu de Judá fue puesta por realeza y Dios le dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa? No faltará descendiente que se siente en tu trono. Y de hecho, de la tribu de Judá, ¿quién vino? El Mesías, el Cristo. Porque lo que hizo David, hermano, trascendió el corazón del Padre. Porque era un hombre adorador. Era un hombre que alababa, casi la mayoría de los salmos los compuso David. Era un hombre que tenía comunión con Dios y era conforme al corazón de Dios. Y en el momento de su aflicción, ¿qué dice la Escritura? Cuando él estuvo en peligros de muerte, en peligro de sequedad y de sufrimiento, ¿qué es lo que decía? Y David se fortalecía en Jehová, su Dios. Yo te pregunto a ti ahora, ¿tú te fortaleces en el Señor tu Dios en un momento de tu aflicción? ¿Te fortaleces en sus fuerzas? ¿O te amargas? Ay, yo me quiero olvidar de este problema, ya no quiero saber nada, y te pones mal genio y enojado, y no quieres saber nada de nadie. Pues estás teniendo una actitud errada. Porque muchas veces los sufrimientos y los problemas no son para enojarte ni para resentirte, son por el contrario, volver el corazón al Padre, volver al corazón a Dios y decirle: Dios, ¿en qué he fallado? Muéstrame, Señor. Hay dos actitudes, hermanos, frente al sufrimiento. O te endureces y te enojas, te molestas y te amargas. Y el problema es que la amargura afecta a toda tu familia. El gran problema con la amargura, hermano, que tú haces sufrir a otros que no tienen por qué sufrir. O como Efraín: Señor, en la tierra de mi aflicción me voy a fortalecer en ti. En la tierra de mi dolor te voy a buscar. En los momentos de angustia y de tentación voy a doblar mi rodilla y voy a estar contigo, Señor. Porque esa es la actitud correcta, la que nos va a traer victoria y nos va a dar herencia. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar juntos a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Acá hay una verdad muy grande, hermanos. Aquí no está hablando de Rubén primogénito, ni de Judá primogénito, está hablando de Efraín. Porque Dios te está dando a conocer algo. Si nosotros nos vamos en el versículo de arriba, dice: irán con lloro. ¿Cuántas veces tú has llorado? ¿Cuántas veces te has amargado? ¿Cuántas veces has sufrido por las cosas de tu pasado? Irán con lloro. Y mire el secreto que aquí nos dice el Señor: mas con misericordia los haré volver. Porque Dios no te quiere ahí ver llorando, angustiado y terriblemente con depresión. Dios lo que quiere es sacarte, hacerte volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua. ¿Sabe cuál es el simbolismo del agua? La palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado. El arroyo de agua, hermano, es la palabra de Dios que fluye desde el trono del cielo para darte vida, para poder refrescar esa sed que tú sientes dentro de ti, esa desesperanza y ese dolor. Solamente la palabra de Dios va a venir a tu ayuda. Una palabra tuya será necesaria para sanarme, Señor. En mi momento de mayor angustia, cuando uno siente que como que el corazón le estalla de dolor, ¿sabe lo que ha sido mi calmatol? La palabra de Dios.
porque me he aferrado a ella. En momentos de necesidad o de escasez, mi Dios pues suplirá conforme a su riqueza en gloria. Cuando vienen argumentos o dificultades en tu mente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tienes que aprender a confiar en la palabra y a confiar en Dios y a creerle a Dios y a someterte a Dios y a buscar en su palabra y su poder. Y dice, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque el lloro que tuviste en el pasado fue porque tropezaste. Te equivocaste el camino. Te desviaste. Por eso que a veces nosotros sufrimos en la vida. Tomamos malas decisiones. No debiste haberte casado quizás con ese hombre que te golpeaba. Quizás no debiste tomar esas decisiones de negocio. Quizás no tuviste que hacer alianzas que no tenías que haber hecho. Porque Dios nos va a enderezar el camino. Dice, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y él vuelve a recalcar que el que va a traer la bendición de naciones, la bendición de la conquista es Efraín. Que Dios me hace fructificar en la tierra de mi aflicción. Tenemos que entender, hermanos. Y yo empecé, y ahora hace poquito hablé con mi mamá y le dije, mamá, le doy gracias a Dios por todo lo que sufrimos. Le doy gracias a Dios, mamá, ¿sabe por qué? Porque ella no me entendía, yo no sé cómo, Rosana, tú puedes aguantar tantas cosas. Y dije, mamá, es que Dios me preparó para esto. Por algo sufrí en la vida, mamá, porque Dios me hizo fuerte. Porque Dios me enseñó la estrategia para salir adelante, mamá. Y mi mamá, como conoce toda mi historia, tú soportaste todo esto, me empezó a contar, pero mamá, Dios por eso lo permitió. Porque yo por algo estoy donde estoy. Y nos damos cuenta, hermanos, que todos los sufrimientos del pasado fue para formarme el carácter. Para yo aprender que solamente en Dios está mi confianza y mi fuerza. Por eso no temas, mantente fiel. Mantente fiel a Dios, obedece a Dios, tómate de su mano, tómate de Él y obedece al Señor, hermano, porque si usted se desvía y cae en el pecado, vas a sufrir. Si te amarga, vas a sufrir. Si te desvía de los propósitos de Dios, vas a sufrir. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, hermano, Dios nos va a levantar. Mire lo que dice también en Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Sabes qué, hermano? Dios siempre tiene misericordia de ti. Dios se compadece de ti. Sus entrañas se conmueven de compasión por tu vida. Por eso tienes que ahora mismo alertarte y decirle, Señor, tú eres el único que me ha amado con amor eterno. El único que te ha amado, hermano, es Dios. Incondicionalmente, que entregó su propio hijo por ti. ¿Usted a quién le entregaría su corazón? Dígame usted. ¿A un hombre que te busca por sexo? ¿A un hijo que sabemos que algún día te va a dejar porque se va a casar? ¿A un jefe que solamente le interesa que le produzcas? ¿A quién le va a entregar su corazón? ¿Al dinero? ¿A quién? Déjeme decirle que al único que es digno de entregarle el corazón es a Dios. Porque Él sí te ha amado con amor eterno. Amemos al que realmente debemos de amar, hermanos. Porque todo en la vida falla. Todo en la vida falla. No somos eternos. Fallamos, nos equivocamos. Pero Dios permanece fiel para siempre. Entonces, hermanos, tenemos que volver el corazón a Dios. Porque Dios tiene misericordia. Ahora, mis amados, yo me di cuenta también acá, como dice en Oseas 5:3. Porque hay veces en la vida, hermanos, que nosotros nos prostituimos. La prostitución, hermanos, es cuando yo dejo de lado a Dios y amo otras cosas antes que a Dios. Eso es prostitución. Cuando antiguamente el pueblo de Israel se hacía dioses de estatuillas y los adoraba y se olvidaba de Jehová su Dios que lo había rescatado de Egipto. Porque el que te rescató de Egipto, del mundo y del pecado fue Dios. Te bautizaste, pasaste por el río Jordán, por el Mar Rojo. Pero pasa algo en tu vida que te desvías. Que empezaste a mirar a los Baales, a Astarte. Y Baal y Astarte significa cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre. O la mirada en mi trabajo y me afano. Dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido.
porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Acá nos damos cuenta, hermano, situación en la vida en la que nosotros muchas veces fallamos a Dios y no le amamos como deberíamos amarle. Y después más bajito dice en Oseas 9:16, ahí mismo en Oseas, Efraín fue herido, su raíz está seca. ¿Sabe, hermano, lo que a nosotros provoca sequedad en nosotros cuando no ponemos a Dios en primer lugar? Nos volvemos secos, infructíferos, todo nos sale mal. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. No podemos dar fruto, hermanos, si no hacemos volver el corazón a Cristo. No dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. ¿Sabe qué, hermano? Esta palabra a mí me caló. Yo mataré lo deseado de su vientre. Y ¿sabe qué, hermano? Yo me doy cuenta que Dios, cuando el pueblo de Israel pecaba, entraba la maldición. Porque se habían olvidado de Jehová su Dios. Y entraba maldición de muerte, maldición de enfermedad, maldición de pobreza, maldición en la que le robaban y le saqueaban todo lo que había en el templo. Al templo, imagínense, Salomón construyó lo mejor de lo mejor. Era un templo envidiable por todas las naciones. Pero ¿sabe qué? Jehová se airó con la nación. Se molestó porque habían adorado a otros dioses, se habían apartado de sus leyes y no habían obedecido los mandatos que Dios había mandado. Se olvidaron la ley de Jehová, la Torá. Y Dios los entregó a sus enemigos. Y Jehová los entregó. Y Jehová los entregó. Y Jehová los entregó. Y yo me di cuenta, Señor, me doy cuenta que el diablo no tiene poder de nada. Si tú los entregas a sus enemigos, ellos sufren. Porque lo primero que reaccionó fue que uno se desvía de Dios. ¿Y qué viene? La consecuencia. Que Satanás viene y roba. Hermano, tenemos un enemigo, es Satanás. Y él te quiere ver muerto y en el infierno. No le dé el gusto al diablo. No le des el gusto al diablo, hermanos. Porque si nos tomamos de la mano de Dios, vamos a ser su amigo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No podemos amar el mundo y amar a Dios, hermano, al mismo tiempo. O amas a Dios o amas al mundo, pero el corazón no puede estar dividido. Tenemos que aprender, hermanos, no podemos amar el mundo. A veces hay música que pone mundana y tú empiezas con el pie, qué rico, la cumbia, la cha-cha-cha. Hermanos, nuestra carne es tendente a eso. Pero en tu corazón tiene que haber algo mayor, que es el amor a Dios. Todos pasamos tentaciones. Todos nosotros pasamos tentaciones y cosas que nos atraen del mundo. Pero hay algo mayor en nosotros, que es el amor a Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, hermano, ya lo otro ya no es tan fuerte. No es algo que te jala, no algo que te seduce. Porque dentro de ti está un amor mayor y superior que la de Dios. Tú aprendes a amar a Dios y lo pones a Él en primer lugar. Hermanos amados, estamos en tiempos peligrosos. Y algo que Dios me hacía entender a través de todo esto, que el Señor me decía, mi iglesia se ha apartado de mí. Mi pueblo, me decía el Señor, son como eran los tiempos de Cristo. Dice que sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor me hacía entender que lo que Él quiere es que volvamos el corazón a Él. Que lo volvamos de todo corazón. Mire lo que dice acá en Zacarías 9:13. Dios acá tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valientes. Y usted me dirá, ¿y qué todo eso, pastora? No entiendo. Amados hermanos, habían dos tribus en Israel, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. ¿No es verdad? La tribu de Judá estaba David, Salomón, Roboam. Pero en la tribu de Efraín, Dios había llamado a Jeroboam. ¿Se acuerda usted de Jeroboam? Que era siervo del rey Salomón. Y como Salomón se desvió a adorar a Astarte por causa de que sus mujeres le desviaron el corazón, Dios a través de un profeta le dijo a Jeroboam, se partió el reino.
10 tribus van a ser para ti y solamente una tribu voy a dejar para Judá. ¿Y por qué le dejó una sola tribu? Le dejó una sola tribu por amor a David, su siervo. Porque Dios lo que promete, cumple. Repita conmigo, lo que Dios promete, cumple. Aunque se habían portado sumamente mal el Roboam. Pero por amor a David, le permaneció la dinastía de realeza en Judá. ¿Y sabe lo que hizo Jeroboam? Se fue con toda su gente, ¿cierto? Con todas las 10 tribus, para el norte, para ahí comenzar a hacer su reinado. Pero mire lo importante, después vamos a volver a ese versículo, no lo pierda. Pero mire lo que dice acá, para que usted vea que la grandeza que Dios tiene para con nosotros. La misma bendición de David se la dio a Roboam. Mire, se lo voy a buscar. Primera de Reyes 11:26. Por aquel entonces, un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías, el de Silo. Acuérdese que en Silo Josué había levantado el tabernáculo, ¿se acuerda de Moisés? Y ahí había quedado un profeta que se llamaba Ahías, el de Silo, que iba cubierto con una capa nueva, y los dos estaban solos en el campo. Y le dijo así: si obedeces todo lo que yo te mande y tus hechos son rectos a mis ojos, y si cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía como establecí la de David, y te entregaré Israel. La misma bendición de David era ¿para quién? Para Jeroboam. La misma bendición de Judá, ¿a quién se la estaban dando? A Efraín. ¿Se da cuenta de cómo es Dios? ¿Se da cuenta que la misma bendición de Judá, ¿a quién se la dio? A Jeroboam. Es que versículo el 38. Es 38, me equivoqué yo, hermano, disculpe. Y mire, sigamos leyendo lo que dice Primera de Reyes 14, del 8 al 10. Ahora sí no me equivoqué. Dice: yo le quité el reino a la dinastía de David para dártelo a ti. ¿A quién le quitó la dinastía al Señor? A David, para dársela a quién? Al Jeroboam. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón. ¿Qué es lo que Dios pide de ti, hermano, para que la bendición venga? Obedécele, cumpla su mandamiento y seguirlo con todo él. ¿Cómo tenemos que seguir a Dios? Con todo el corazón, hermanos. Todo el corazón. Y cuyos hechos fueron rectos a mis ojos, tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti. Para hacerme enojar, te has hecho los dioses, imágenes de hierro fundido, y me has despreciado. Cuando usted no ama a Dios con todo el corazón, cuando no cumple su palabra, usted está despreciando a Dios, hermano. Y eso tenemos que entenderlo. Cuando tú amas, no amas a Dios y amas otras cosas, desprecias a Dios. Lo desprecias. Lo despreciamos. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. ¿Sobre quién vino el mal? La descendencia. A veces no es sobre ti, es sobre tus hijos. Haré que mueran todos tus descendientes varones en Israel, ninguno quedará con vida. Barreré por completo tu descendencia como si barriera el estiércol. Imagínense. El problema está que a Jeroboam se le fue dada una bendición grande, poderosa, como la de Judá. Pero Jeroboam se hizo 2 imágenes de becerro y los puso en el norte de Israel. E hizo fornicar a Israel, porque un mal rey hace fornicar a toda la nación. Una autoridad hace fornicar a su familia. Un padre de familia hace fornicar a sus hijos. Una madre y un padre que no se comportan fieles delante de Dios hace fornicar a los hijos. Por eso, hermanos, es tiempo de que nos volvamos el corazón a Cristo y comencemos a adorar a Dios como se debe y a obedecer su palabra y amarlo con todo el corazón. Porque no es tiempo de jugar a ser cristiano. Las consecuencias son graves. El diablo no tiene poder de nada. Nosotros le damos el derecho legal al diablo. Entonces, mis amados, aquí vino, el Señor barrió con todas las descendencias de Jeroboam.
barrió con toda la descendencia de Jeroboam, hermanos. Porque él se portó mal e hizo fornicar a Israel. ¿Y sabe qué? Dios barrió a Jeroboam, a Baasa y a todos sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Y saben quién fue puesto en lugar de él? Zimri. Y Zimri tuvo a Omri y Omri tuvo a Acab. Un hombre totalmente impío que hizo fornicar peor a Israel. Y por culpa de eso Israel fue esparcido por todo el mundo, porque fueron tomados por los asirios. Y ahí se perdieron las 10 tribus de Israel. Se perdieron totalmente. Por eso se le llama las 10 tribus perdidas de Israel. Porque se fusionaron con los países paganos. Se barrió con todo ese linaje. Pero ¿saben que Dios me habló en mi espíritu? Hija, no están barridas esas. Esa es mi iglesia, me dijo. El Señor me habló y me dijo que Efraín está esparcida por el mundo. Ese es mi pueblo y mi iglesia, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es oveja de Dios, el que es llamado por Dios desde antes de la fundación del mundo, me decía el Señor, va a escuchar mi voz y me va a obedecer. Porque son mi tribu y son mi linaje. Por eso que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Abraham. Porque todas las naciones son benditas. Todo lo malo Dios lo vuelve para bien. Y yo quedé así, oh, grande Señor es tu nombre. Porque esas 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo. Y resulta que en ese lugar, que era de Samaria, por decirlo así, donde estaba Efraín, fueron llevados todas estas tribus y fueron esparcidas por Asiria. Acuérdense, en Asiria. Y Asiria fue tomada y conquistada por los babilónicos, ¿se acuerdan? Y ahí empezó a multiplicarse. Y resulta que ahí fueron puestos los samaritanos, que eran mezclas, por decirlo así, de levitas, pero con otras tribus y otras culturas, porque trajeron gente de otras naciones para que estuviera ahí en Samaria. Imagínense, por eso que los samaritanos y judíos no se entendían, porque para ellos no eran judíos, eran una mezcla de los paganos. Por eso que ellos tenían tanto rechazo hacia los samaritanos. Los judíos, por eso se dice judíos, porque viene de la tribu de Judá. La tribu de Judá quedó intacta, porque la tribu de Judá, acuérdense que siguieron la realeza ahí, Joaquín, Joás, ¿cierto? Y cuando vino la deportación de Babilonia, se llevaron a los mejores príncipes, que ahí estaba Daniel, estaba todos estos famosos Abednego, ¿cierto? Que eran de los tribus de Judá, porque eran príncipes. Daniel era de la tribu de Judá. Y todos estos estuvieron en Babilonia. Por eso que después cuando Zorobabel vino de retorno de Babilonia a estar en Israel, se conformaron los famosos 70 ancianos, porque ya no gobernaban ni reyes ni jueces, sino que empezaron a gobernar los famosos sacerdotes, los ancianos, los levitas, ellos gobernaban. Por eso que cuando llamaron a Herodes, que era sumo sacerdote, fueron los que mataron a Cristo, porque eso era, como se puede decir, la autoridad en ese tiempo en Israel. Pero si nos damos cuenta, hermano, Efraín fue dispersa. Pero lo que Dios me hace entender hoy, que aquellos que son como Efraín son aquellos que en medio de su aflicción saben que van a dar fruto para Dios. Que tú ya no vengas con un corazón sintiéndote pobrecito o con lástima propia, sino que tú puedas realmente levantarte en victoria y no sentirte la víctima del resto de la gente, hermanos. ¿Sabe que eso es lo que más crea inmadurez? A mí Dios me hizo entender eso, y me lo hizo entender a través de palabras fuertes. Cuando un día el Señor me dijo, ya basta de estar llorando por lo que te hicieron. Basta de sentirte siempre la pobrecita, la humillada, me decía el Señor. Tienes que ya tomar una actitud diferente, me decía el Señor. Tienes que comenzar a agradarme a mí. ¿Qué importa el resto? Si la gente se enoja o no se enoja, ¿qué interesa? Lo importante es que me agrades a mí y mi corazón. Y punto. Porque Dios, hermano, nos va a llamar a todos a juicio. Y te va a decir, bueno, a ver, Rosana, ¿qué hiciste? ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto perdonaste? ¿Cuánto me serviste? ¿Cuántas cosas hiciste para mí? No va a venir el hermano a justificarme. El que va a venir a conocerme y a escudriñarme es Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, escudriñar vuestros caminos y volveos al Señor. Porque Él es amplio y grande en misericordia y nos lava de nuestros pecados.
Hay sufrimiento, hermanos, que viene por causa de la disciplina, porque Dios nos llama hijos. Y a los hijos Dios los disciplina, ¿o no? No disciplina. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. A veces somos como novillo indómito. Hacemos lo que nos parece bien y andamos como cabras locas por los montes, haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestra pinta. Y no nos ajustamos a la palabra de Dios. Y dice, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos de los que están acá tienen a Dios por Dios? Entonces, mis hermanos, digámosle eso al Señor. Conviérteme y seré convertido. Mire, hermano, yo todos los días me convierto. Porque todos los días el Espíritu Santo me escudriña y me hace ver mis errores. Me dice, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Todos los días, hermanos, somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día nos perfeccionamos más. Cada día nos santificamos más. Cada día el que esté limpio, límpiese más, dice la Escritura. Entonces, hermano, tenemos que volver el corazón a Cristo. Volver nuestros pensamientos a Cristo. Amar a Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Oye, oh Israel, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En un momento de mi vida, hermano, yo me daba cuenta que me faltaba amar más a Dios. Y yo un día de rodillas le dije, Señor, yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más, Señor. No quiero más. Yo quiero que tú seas el primer lugar. Ese debe ser nuestro clamor, hermano. Porque todo viene de Él y por Él y para Él. Y mire lo que también dice acá la palabra. Vamos a volver a ese versículo para que no me digan que... Ezequiel 37, 16. Ese versículo que nos faltaba. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. ¿Se da cuenta que en José estaba el palo de Efraín? Ezequiel 37, 16. Acá dice la Escritura que el Señor tomó el palo de Judá y el palo de Israel, el palo de Efraín, y los puso para toda la casa de Israel, o sea, los unió. Y se acuerdan el otro versículo que les dije que Judá era el arco y Efraín era la flecha, para que conquistaran a las naciones. Acá hay algo profético, hermano. En los postreros tiempos va a haber una unificación del pueblo de Dios, la iglesia, y los israelitas. Acuérdese lo que dice la Escritura, los judíos mesiánicos. Porque acuérdese que en los postreros tiempos va a venir tal persecución sobre la iglesia y ahí se van a ver realmente quiénes son los escogidos. Dice, no vamos a poder ni comprar ni vender. Que dice que el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. En los postreros tiempos, hermanos, por causa de que el anticristo va a ser levantado por las naciones y va a venir persecución a la iglesia, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que los verdaderos hijos de Dios se van a unificar. La única forma de unidad es a través de la persecución, la única. Porque hoy en día tratamos de unificar a los pastores y cada cual quiere llevar su paraguas. Como dijo el pastor, cada uno quiere llevar su paraguas y decir, yo tengo la verdad y la revelación, acérquense a mí. Pero no son capaces de ir y juntarse con otros. Quieren hacer sus propios grupitos, no quieren estar unidos. Pero ¿qué va a suceder, hermano? Cuando venga el anticristo y realmente mate a los cristianos, ahí se va a saber realmente quién es cristiano. Porque en el momento de la muerte, de aflicción y del dolor, se va a realmente saber si tú de qué estás hecho. Pero ¿sabe qué va a hacer el Señor? Va a ir derramar recién el gran avivamiento que viene. Porque dice la Escritura que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿No es verdad? Hay una promesa. La gloria que hizo Salomón era gloriosa, ¿no es verdad? Era gloriosa. ¿No es verdad? Ese era el templo de esos años. Y el Señor dio una promesa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La casa es la iglesia. Somos nosotros el templo de Dios. ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo por primera vez? Cuando estaban unidos
unánimes en oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Y ahí hubo una manifestación gloriosa de la presencia del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Pues así va a suceder también, hermanos. Cuando estemos en unanimidad, cuando estemos en un solo corazón, buscando el rostro de Dios, la presencia del Espíritu va a bajar. Hermano, y va a ser glorioso, porque ahí no vamos ni comprar ni vender. Entonces, ¿qué va a suceder? Dios va a multiplicar los alimentos. No vamos a poder viajar. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a arrebatar. Y dice la Escritura que tiene que ser predicado el Evangelio del Reino por todas las naciones. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Va a levantar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, para que sean misioneros y vayan a predicar a las naciones con poder y milagro, y la gente se va a convertir. Porque va a ser predicado el Evangelio del Reino, de poder. Porque ¿sabe cuándo va a venir el poder de Dios? Cuando la iglesia se humille, pida perdón y se una. Y la única forma es a través de la persecución. Por eso que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ahí se va a saber realmente quién es cristiano. Va a ser algo poderoso. La segunda venida de Cristo, yo espero que usted lo estudie, hermano. Porque cuando usted lo estudie se va a dar cuenta de que necesita alinearse y santificarse para Dios. Porque sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver a Dios? Viva en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y la palabra santo es apartado. Me aparto para Dios y vivo para Dios. ¿Usted vive para Dios? Viva para Dios. No viva para su propio deleite. No viva para su egoísmo. Viva para Dios. Cuando pongo a Dios en primer lugar, ¿qué sucede? Se redime todo todo lo que viene detrás de mí. Mis hijos, mi familia, mi esposo, todo. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios. Por eso, hermano, es tiempo, hermano, que volvamos el corazón a Cristo. No seamos como Efraín indómito. Seamos como Efraín, como dice, que realmente obedezca al Señor y se humille delante de Él. Amén. Le voy a invitar a hacer una oración. Amado Padre, yo te pido por esta palabra, Señor, y por tus hijos, Señor, que en esta hora, Señor, han escuchado tu mensaje, han escuchado, Señor, este llamamiento de alerta, Señor, que tienes para este tiempo, Señor.